Transgresivos, Transgresivas. un podcast que pretende hacer relevantes los sonidos del rock desde los eventos culturales, sociales y políticos. Presenta Sebastián Tabima. Bienvenidos de nuevo a Transgresivos. Antes de iniciar con esta nueva temporada y este nuevo capítulo, les quiero agradecer por todas las escuchas del 2021, por iniciar conmigo este proyecto y por todo lo que aprendimos. Le quiero agradecer a las personas que me acompañaron y con las cuales pudimos descubrir nuevos sonidos, nuevas bandas y nuevas historias del pasado y el presente de los países latinoamericanos en materia cultural, social y política. Bueno, y ya pasando el agradecimiento anterior, hoy por hoy en Transgresivos, iniciaremos haciendo algo excepcional y es hablando de un momento coyuntural mundial. Y es un momento muy importante de la humanidad porque después de una pandemia que vivimos en la cual duramos 2 años pensando como humanidad en cómo cuidarnos, cómo fortalecernos y cómo permanecer unidos y cuerdos, han decidido desde tierras lejanas al lugar donde se emite este podcast, iniciar una invasión a un país con todo el aspecto político de una guerra y de una guerra mundial, porque está involucrado Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Analizaremos esta coyuntura política de guerra a través de tres fases, una emocional, una política y una económica. Y claro, estamos en Transgresivos. Recordemos que esto es un podcast contado por la música, así que al final les haré una recomendación de música ucraniana, de migrantes ucranianos que han hecho música en Estados Unidos y de metal y rock ruso, para que podamos identificar esta cultura a través de sus sonidos. Bueno, iniciemos con el tema de la emoción. En este conflicto hay un tema emocional involucrado y es sencillo. Desde la antigüedad, Ucrania y Rusia han sido un solo pueblo. Es más, desde el momento de la era vikinga, dio un pueblo varego denominado los Rus y ellos estaban asentados con su capital en Kiev, actual Ucrania. Ese es el origen del pueblo ruso. Este pueblo se conformó con una migración vikinga del pueblo escandinavo hacia el oriente, hacia la ruta de la seda, llegando a Ucrania, y este pueblo evolucionó con tradiciones finesas, eslavas e islámicas. Posteriormente llegaría el catolicismo y asumirían el catolicismo como su religión principal. Ellos también están involucrados en todo el desarrollo de Constantinopla, que si nos ubicamos en el mapa, su principal eje político era Turquía. Entonces, desde la emoción son un solo pueblo y ningún ruso permitiría que Ucrania dejara de ser parte de Rusia, porque Ucrania es el eje fundacional de su pueblo, de su origen como sociedad. Por eso la importancia de Kiev en este conflicto, porque es en esta ciudad donde se asentó por primera vez el pueblo ruso en el mundo. Desde el aspecto económico, el conflicto se basa por el dominio del eje central o del paso central de Europa hacia Asia. Si usted vuelve a coger el mapa, se da cuenta que Ucrania está en un punto estratégico, ni muy al norte ni muy al sur. Tiene salida al mar cálido, porque Rusia tiene salida al mar del norte, que es un mar frío. Y por eso es que Ucrania se vuelve de vital importancia para Rusia y para Europa, para manejar comercio, tráfico de gas, de petróleo, fuente de recursos agrarios y agrícolas. Y es por este país donde logran hacerse los tratados de uso y cooperación del gas que alimenta eléctricamente a toda Europa. Un dato importante aquí y no menor, Alemania está intentando aliarse con Rusia con el fin de hacer un conducto de gas independiente por el mar que no pase por Ucrania para no depender del tema político, sino que sea un contrato o un convenio bilateral entre Rusia y Alemania. No quiere decir esto que sean aliados políticos en la guerra. Y bueno, hablemos del tema político. El tema político es el que más nos va a llevar tiempo y seguramente lo han escuchado en otros lugares y lo escucharán en otros lugares. Ucrania pertenecía a lo que era la antigua Unión Soviética. Como ya les venía contando, desde la antigüedad Ucrania era un territorio ruso, igual que lo era Estonia, Letonia y Lituania.
Una vez cae el muro de Berlín, ya es mi posición esto que voy a decir, pero aunque muchos digan que el muro ya cayó, yo siento que el muro no ha caído y esa división geopolítica de Oriente y Occidente sigue muy presente, tan presente que hoy estamos en la cuerda floja hacia una guerra mundial. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Ucrania comienza su independencia en 1991 y mucho se ha dicho porque esto es derivado del posconflicto de la Guerra Fría, pero la independencia de Ucrania se basa en ideas de Occidente infiltrados por lo que sería Estados Unidos y un pensamiento entre comillas de globalización o de un pensamiento eurocentrista en donde se les vendió la idea a los ucranianos que estar del lado de Europa y de la OTAN y de la OEA sería un mejor camino para su futuro. Es allí como desde 1991 empieza una guerra de infiltrados entre la KGB y el Servicio Secreto de los Estados Unidos para corromper las ideas de los ucranianos para que ellos tomaran la decisión de independizarse de lo que era la Unión Soviética o la Gran Rusia en ese momento. ¿Y por qué digo que infiltran el pensamiento ucraniano? Porque, como ya lo dije antes y como queda claro aquí, ellos son un solo pueblo con Rusia. Es muy parecido a lo que pasó en 1821 en nuestro territorio colombiano, donde Estados Unidos influencia ideológicamente al presidente en ese momento de Colombia y de lo que sería un gobernador de Panamá, para que ellos mismos pelearan, se independizaran de Colombia por simples intereses económicos en el dominio estratégico del norte y el sur desde el canal de Panamá. Pero bueno, derivado de este conflicto, de esta intervención del pensamiento, en 1991 el Estado ruso no puede mantener sus provincias que se le están independizando. ¿Y por qué no las puede mantener? Porque el bloqueo económico de esa época, como el que se está iniciando en este momento, fue increíblemente bárbaro. Tanto así que los rusos se morían de hambre en su propio territorio. No tenían cómo subsistir. Así que Rusia no podía entrar en una guerra para mantener estas provincias de pueblos aborígenes rusos que querían independizarse en ese momento histórico de la Unión Soviética. Así que si hacemos cuentas, Ucrania es un país independiente hace más o menos 30 años. Derivado de la caída del muro de Berlín, se hacen dos bloques invisibles políticos, el de Oriente y el de Occidente, como lo he venido diciendo. Y aquí es donde interviene la OTAN. La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental. Esto quiere decir, se alían los países con el cual les da la posibilidad de poner fuerzas armadas denominadas cascos azules para poder invadir un país, intervenir una guerra por los intereses que la OTAN considere. Por eso la OTAN no es un salvador. La OTAN es la gasolina en este conflicto, porque ningún Estado tiene la capacidad internacional de intervenir políticamente en una guerra por principios de las Naciones Unidas. Solamente la OTAN tiene la capacidad de poner militares efectivos, armamento efectivo en otros países para auspiciar una guerra o para lo que ellos llaman defender la paz a través de un conflicto. Es así como Finlandia, Suecia, Suiza, Austria, entre otros, no logran entrar en lo que sería la OTAN. Ellos son de la Unión Europea y por eso usted si visita Europa puede transitar libremente ante esos territorios, hacia Suiza, hacia Finlandia, hacia Alemania, hacia Austria, etcétera. Pero si usted vuelve a coger el mapa entre Rusia y Europa, hay unos países que generan una frontera invisible entre las dos, es decir, un muro geográfico iniciado desde Ucrania, terminado hasta Finlandia y Suecia. Transgresivos. Por eso es que si recordamos días pasados porque Rusia amenaza a Finlandia y a Suecia en invadirlos, es porque Finlandia y Suecia se dan cuenta que están en un peligro inminente al tener límites con Rusia. Y dice, yo como que quiero juntarme con la OTAN por protección. Y Rusia dice, ni por el carajo, ustedes se quedan como bandera blanca. Y se quedan como bandera blanca porque no voy a permitir tener estados parte de la OTAN limítrofes con Rusia. Y de esta idea es donde Ucrania entra. Ucrania desde más o menos el 2004, en las protestas de la Revolución Naranja, ha querido ingresar a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Para qué? Porque esas ideas de globalización les han dado a entender como pueblo que quieren estar hacia el occidente, no hacia un bloque oriental dominado por China y Rusia. ¿Y qué fue la Revolución Naranja? La Revolución Naranja consistió en una serie de protestas y acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Ucrania, como ya lo he dicho. ¿Y por qué? Esto ocurrió en el contexto de elecciones presidenciales porque hubo fuertes acusaciones de corrupción y corrupción a favor de Víctor Yanukovych, que era el candidato favorito de Rusia.
Eso quiere decir que Rusia infiltraba políticamente a Ucrania con el fin de que ellos nunca se separaran de lo que sería ese sentimiento prorruso. En el 2014 ocurre el Euromaidán, en donde todo el pueblo juvenil ucraniano estaba en contra que el gobierno no firmara el acuerdo de asociación europea con Ucrania. Y de aquí Víctor Yanukovych, presidente prorruso, infiltra las protestas, mata a sus ciudadanos. Le recomiendo un documental en Netflix que se llama Winter of Fire. Cuenta perfectamente lo que sucedió en las calles de Ucrania sobre la no firma del acuerdo de la asociación en la Unión Europea de Ucrania. Después de estas protestas, Ucrania queda inestable políticamente y entra un presidente interino, ya que Yanukovych huye hacia Rusia para proteger su vida e integridad porque las manifestaciones fueron tan fuertes que el pueblo ganó. En ese momento empieza el problema de Crimea y Rusia infiltra la idea de los que viven en Crimea, generan un referendo de independencia y se independizan de Ucrania como nación libre prorrusa. Es allí donde en este momento Rusia tiene todo su armamento y salida hacia el mar, como barcos, buques, submarinos, etc. Finalmente, la región de Donbass, que es la región más oriente de Ucrania, ha vivido desde el 2015 aproximadamente lo que se denomina una guerra de paramilitarismo ucraniano y ruso, con el fin de a ver quién domina las ideas sobre el futuro ucraniano. Como mi intención en este podcast no es solamente generar una idea plana y blanca, tal cual como la vemos en las noticias o la escuchamos en radio, sino transgredir, que usted pueda controvertir y contradecir lo que normalmente usted puede conocer. Por eso hoy, y desafortunadamente no puedo tenerlo en vivo, por temas logísticos y de tiempo, pero puedo tener un audio de un compañero mío, el cual viene a contarnos desde su punto de vista, conocimiento e investigación, cómo se ve el conflicto desde el lado ruso. Por eso quiero darle la bienvenida al audio de Arturo. Bueno, me presento, mi nombre es Arturo Arroyave, soy activista social y analista político. Llevo estudiando conflictos sociales y armados los últimos 20 años de mi vida. Bueno, más que conflicto o guerra entre Rusia y Ucrania, esto es un conflicto entre Rusia, Estados Unidos y su maquinaria bélica conocida como OTAN. Para entender esto no hay que ir muy lejos en la historia. Principios de los 90, con la caída de la Unión Soviética, la OTAN le promete a la Unión Soviética, a Rusia, que no se iba a expandir hacia el este, cosa que obviamente incumplieron. Ya en el 2007, Vladimir Putin denunciaba en su famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich que la expansión de la OTAN representaba una amenaza de seguridad para toda Rusia. En mayo del 2014, viendo los sucesos que pasaban en Crimea, los habitantes de la región del Donbass deciden separarse de Ucrania y se crean las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Este escenario lógicamente a Ucrania no le gustó y fue militarmente a recuperar la zona del Donbass. Y aquí empezó la guerra del Donbass, que lleva exactamente más de 8 años y 14.000 muertos. Y esto es lo que más genera indignación, porque durante 8 años nadie habló de la guerra del Donbass, porque durante 8 años nadie habló de los ultranacionalistas que tienen rotundamente prohibido hablar ruso en la región del Donbass. En septiembre del 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firmaron los acuerdos de Minsk, unos acuerdos para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Estos acuerdos planteaban que se iba a respetar la independencia administrativa de la región del Donbass, sobre todo Lugansk y Donetsk, pero que estas regiones iban a seguir siendo parte de Ucrania. Estos acuerdos se incumplieron hasta el día de hoy, claramente. En abril del 2019, el cómico Víctor Zelensky, quien se comprometió a poner fin a la guerra en el este del país, ganó Poroshenko en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más del 70% de la votación. Él es hoy el actual presidente de Ucrania, es el que es judío. Y volvemos a lo que les decía de la participación de los ultranacionalistas y los pronazis en este gobierno. Entiendan que un gobierno no lo hace una sola persona o un partido. Ejemplo, en Colombia, todo el mundo sabe en Colombia que Iván Duque es un títere de Álvaro Uribe Vélez. Zelensky en Ucrania es más o menos lo mismo. Ustedes no pueden dejar por fuera a las personas que derrocaron un gobierno. Estas personas vienen desde Poroshenko y siguen en el gobierno de Zelensky. Por eso es que Rusia habla tanto de la desnazificación de Ucrania. Previo a la invasión de Rusia a Ucrania, la inteligencia rusa tenía muy fuertes indicios de que Ucrania estaba preparando un fuerte operativo militar sobre la región del Donbass con los separatistas. Esta información fue la que llevó a Vladimir Putin a reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk en la región del Donbass. Estas dos regiones le solicitan a Rusia, dentro de un acuerdo militar, su protección. Recordemos que durante 8 años esta región había estado siendo fuertemente bombardeada y atacada por ultranacionalistas y pronazis. 14.000 muertos y 1 millón de desplazados había dejado la guerra en Donbass hasta antes que Rusia interviniera. Estas son las poblaciones que vieron aplaudir cuando llegaron las tropas rusas a Ucrania.
con justificación o sin justificación, eso lo dirá cada quien. Que cada país es libre de ver a qué alianza militar o política hace parte es totalmente cierto. Pero también es cierto que cada país está en la obligación de garantizar la seguridad de los vecinos. Y eso es algo que los países vecinos de Rusia no le están garantizando. Entonces, aquí resalta la hipocresía de Occidente. La hipocresía de cómo unos muertos son buenos y otros son malos. Cómo unos son importantes y otros no son importantes. En este momento en el mundo se libran más o menos 28 conflictos armados. Porque eso lo que importa es donde afecta a una parte de la población europea. Porque en Polonia se están separando a las personas para su ingreso como migrantes.